Buenos días, doctor Gonzalo Iván Aguirre Valdivieso. Le saluda el estudiante Carlos Trujillo, estudiante de tercer ciclo, paralelo C, de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea, carrera de Derecho. Este video corresponde a la segunda parte de la tarea de aprendizaje autónomo de la Unidad 2, materia Derecho Civil 1. El tema es la nulidad y terminación del matrimonio y de la unión de hecho. Bueno, podemos decir lo siguiente como una introducción. Sabemos que la familia como núcleo fundamental de la sociedad está enmarcada dentro del derecho de familia con un marco normativo que regula y no solamente regula, sino que garantiza la protección de todos sus integrantes. Dentro de este marco, el matrimonio y la unión de hecho son instituciones reconocidas por el derecho civil como pilares de las relaciones familiares. Es decir, se constituyen en dos figuras jurídicas porque representan los modelos de convivencia y familia dentro de la sociedad ecuatoriana. También comparten el propósito de establecer una unión entre dos personas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de esto, su validez y continuidad no siempre están garantizadas. Cabe recalcar eso, porque responden a realidades diversas, distintas, en situaciones específicas. Pueden ser declaradas nulas, terminarse por distintas causas. La nulidad y la terminación de estas figuras, por ejemplo, se regulan con el objetivo de proteger los derechos fundamentales e individuales y también de promover la justicia. Para esto está el Código Civil. El Código Civil es el que en este contexto establece las disposiciones claras sobre causales y procedimientos para declarar la nulidad y la terminación, pero destacando las diferencias entre ambas instituciones y las implicaciones jurídicas. Podemos decir, como primera parte, en el desarrollo, la nulidad del matrimonio y de la unión de hecho. Hablemos del matrimonio. Cuando hablamos del matrimonio tenemos que la nulidad implica la inexistencia o invalidez del vínculo desde su inicio, debido a sus vicios en la celebración, si cabe el término. En caso del matrimonio, según el artículo 140 del Código Civil, se decreta que cuando el vínculo matrimonial carece de algunos requisitos esenciales para su validez. Podemos enumerar tres. Primero, la falta de consentimiento de los contrayentes. Cuando uno de los contrayentes no expresa su voluntad sin coacción, fuerza o error grave, este principio se basa en la naturaleza contractual del matrimonio. De acuerdo al autor Pérez Contreras, es un acto jurídico mixto que exige la voluntad de las partes y el reconocimiento estatal, de acuerdo al artículo 145 del Código Civil. Segundo inciso, la existencia de impedimentos legales. Esto incluye la bigamia, el parentesco cercano, es decir, en línea recta o colateral hasta segundo grado de consanguinidad, y enfermedades crónicas contagiosas o hereditarias comprobadas, de acuerdo al artículo 146 y 147 del Código Civil. Tercer inciso, la incapacidad mental comprobada de alguno de los contrayentes. El artículo 148 del mismo Código Civil establece que cualquier persona interesada en el matrimonio, incluidas las partes de un menor de edad que contrajo matrimonio sin autorización, puede solicitar la nulidad. Pero cabe resaltar también que si las causas de nulidad cesan, es decir, se detienen, por ejemplo, al alcanzar la mayoría de edad, este menor de edad se casó y alcanzó la mayoría de edad y no hubo alguna denuncia, entonces se ratifica, ¿sí? El vínculo matrimonial queda con validad. En estas circunstancias reguladas por el Código Civil, el cual estipula que la nulidad puede ser solicitada por los afectados directos o por el Ministerio Público, incluso en casos que afecten el orden público. También tenemos la nulidad de la unión de hecho. Cabe resaltar que, por otra parte, menos regulada que el matrimonio, pero también está la nulidad de la unión de hecho. Se puede declarar nula y se rige por principios que podemos decir que son similares. De acuerdo al artículo 222 del Código Civil, esta figura requiere primero de la convivencia pública, continua y monogámica de al menos 2 años, salvo que existan hijos en común. La nulidad se puede presentar cuando se demuestra que uno de los convivientes tenía un vínculo matrimonial vigente o no cumplía con los requisitos de convivencia monogámica establecidos. Es decir, una de las partes que quieren contraer la unión de hecho tenía un matrimonio o simplemente tenía más parejas sentimentales.
En este sentido, lo que se busca es proteger los derechos de terceros involucrados indirectamente. En este caso son los hijos nacidos dentro del vínculo anterior o con el cónyuge actual. El autor Pérez Contreras, de igual manera, subraya que la unión de hecho es menos formal, pero demanda elementos esenciales como el respeto mutuo, la solidaridad, la intención de formar un proyecto de vida en común. Este incumplimiento o el incumplimiento a esto puede justificar la invalidez, es decir, para solicitar la nulidad. Segundo punto, tenemos la terminación del matrimonio y la unión de hecho. Podemos aquí hablar del matrimonio y de la unión de hecho. Empecemos por el matrimonio. El matrimonio puede terminar de manera natural, mediante divorcio o por la muerte de uno de los cónyuges. El divorcio está regulado en el artículo 105 del Código Civil y dice que el divorcio puede ser voluntario, es decir, por mutuo consentimiento, cuando ambos cónyuges acuerdan disolver el matrimonio. ¿Sí? Esto, de acuerdo al artículo 106 del Código Civil, este proceso requiere de la presentación de una solicitud conjunta, así como la resolución de las cuestiones patrimoniales, así también de la guardia y custodia de los hijos habidos en el matrimonio. Y también hay el divorcio necesario, es decir, cuando son causales específicas, adulterio, violencia, abandono injustificado, de acuerdo al artículo 110 del mismo código. Este abandono injustificado requiere una sentencia judicial, valga la redundancia, porque tiene que determinar la disolución del vínculo y los efectos que esto produce. La liquidación del régimen patrimonial, por ejemplo, de acuerdo al artículo 152 del mismo Código Civil. La doctrina, la ley, el reglamento resalta que el divorcio tiene efectos patrimoniales y personales. De acuerdo al artículo 153, la sentencia de divorcio debe incluir liquidación del régimen patrimonial, es decir, la sociedad conyugal y la separación de bienes. Y asimismo como la asignación de pensión alimenticia si corresponde cuando hay hijos. Además, el artículo 154 subraya la prioridad de proteger los derechos de los menores o dependientes en este proceso de divorcio. Hablamos de la unión de hecho. Por su parte, la unión de hecho puede terminar por las siguientes causas. Enumeramos tres. Primera, por mutuo acuerdo, es decir, ambas partes finalizan la relación y dividen los bienes adquiridos durante la convivencia, de acuerdo al artículo 223 del Código Civil. Segundo, una separación prolongada, esto de acuerdo, o la convivencia cesa por más de un año sin justificación razonable, por ejemplo. Y tercero, murió uno de los convivientes. El sobreviviente de los cónyuges puede solicitar el reconocimiento legal de la unión de hecho para acceder a los derechos patrimoniales o sucesorios, de acuerdo al artículo 224 del mismo código. Cabe resaltar que el artículo 222 del Código Civil reconoce la terminación de los efectos patrimoniales en estos casos, porque establece que los bienes adquiridos durante la convivencia se distribuyen equitativamente. Ambas formas de terminación implican efectos patrimoniales o personales. En el matrimonio se incluyen la liquidación del régimen patrimonial, las decisiones sobre custodia de los hijos. En la unión de hecho, en efectos similares, la protección jurídica es un poquito más limitada, pero suele depender legalmente de una declaratoria legal previa. Tercer punto, la comparación y las implicancias jurídicas. Aquí nosotros hablamos específicamente de varias cosas. Primero, aunque el matrimonio y la unión de hecho persiguen objetivos similares, la protección mutua, la formación de un patrimonio común, su regulación legal difiere sustancialmente. El matrimonio ofrece mayor seguridad jurídica desde el inicio hasta el final, mientras que la unión de hecho exige procesos posteriores para garantizar derechos similares a los del matrimonio. Otra diferencia del matrimonio y la unión de hecho es que la unión de hecho no tiene formalidades iniciales estrictas, pero requiere una declaratoria legal para que sus efectos patrimoniales sean reconocidos, de acuerdo al artículo 223 del Código Civil. Esto podría generar desigualdades, porque los convivientes deben recurrir a procedimientos legales posteriores para obtener derechos similares a los patrimoniales. Podemos decir que la terminación de ambas figuras plantean retos en la práctica jurídica. El matrimonio a través del divorcio goza de una estructura formal sólida, pero la unión de hecho refleja una flexibilidad de acuerdo a la transformación social. La disolución de la unión de hecho depende en gran medida de la prueba de convivencia, por ejemplo. Esto implica la
la división de bienes o el acceso a derechos sucesorios, de acuerdo a los códigos que ya hemos enumerado. Conclusiones: podemos concluir que la nulidad y la terminación del matrimonio y de la unión de hecho en realidad reflejan la importancia de un marco normativo que regula las relaciones interpersonales dentro de la familia. Aunque ambos vínculos persiguen fines similares, el matrimonio goza de un reconocimiento jurídico sólido, fuerte desde su origen, pero la unión de hecho no. La unión de hecho exige procedimientos adicionales que garantizan la igualdad de derechos. El Código Civil juega un papel fundamental en esta cancha, porque establece las bases para proteger a los integrantes dentro o involucrados en estas relaciones. Pero también es una realidad que existen retos para fortalecer la protección jurídica en contextos no formales. Podemos concluir que la nulidad y terminación del matrimonio y la unión de hecho en realidad son mecanismos esenciales para garantizar la justicia y el equilibrio en las relaciones familiares. La protección de los derechos de los involucrados, especialmente de los hijos y las partes vulnerables, es un principio rector en ambos casos. Sin embargo, es necesario seguir fortaleciendo el marco jurídico de la unión de hecho para equiparar sus efectos legales con los del matrimonio, asegurando así una protección integral y equitativa de todos los que están dentro de esa cancha. Buenos días.